Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí se Buenas escucha, noches, Miss. Miss. Buenas noches. ¿Se escuchan, Miss? Buenas Buenas noches. Yes, Miss. Sí se escucha. Sí se escucha, Miss. Mid, buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, chicos. Muy bien, excelente. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, teniendo en cuenta algunas indicaciones básicas para el área durante las clases que vayamos a tener. Sí, hay que tener en cuenta que cada clase es fundamental la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Eso es importante, que cada uno de ustedes participe durante cada una de las sesiones, no solamente en una, ¿sí? Se va a registrar asistencia, ¿sí? De acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Si tienen dudas, si tienen consultas, háganlo saber por este medio, ¿sí? Con la opción de aquí de la manito que tienen, ¿no? A medida que van levantando la manito, yo les voy a dar, ¿sí? La autorización para que ustedes puedan activar su audio, ¿sí? Sin ningún problema y para que no haya interferencia, ¿no? Y no todos hablen al mismo tiempo, ¿sí? Esa es una de las indicaciones que van a tener, ¿sí? Referente a la clase y sea mucho más ordenada, ¿sí? Profesora, Sí, chicos, ¿quedó claro ello? Sí. Ahora, cada uno de ustedes tiene una tolerancia de 5 minutos al inicio de la sesión para que se pueda empezar la clase, ¿no? Pasados esos 5 minutos, la clase inicia como el día de hoy, ¿sí? Y los que se van conectando, sí se pueden conectar todavía, pero la participación, el saludo o la duda que tengan, lo van a hacer por medio del chat de aquí del Meet, ¿sí? Para que no haya interferencia, ¿no? Una vez que se inicie la clase y evitemos las interferencias. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro las indicaciones? sí, Sí, Miss. profesora. Sí. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta la diversidad de temas que ya hemos venido trabajando durante las demás sesiones, ¿no? Hemos visto por definición básica qué es la comunicación, ¿cierto? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué entendemos por comunicación, chicos? Dialogar, Miss. Ya es dialogar, conversar, muy bien. Preguntar, Miss. ¿Será preguntar también? A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación, vamos a hacer referencia al proceso comunicativo, ¿no? Cuando nosotros conversamos o dialogamos con las personas. Eso es la comunicación, ¿ya? Ahora, la comunicación, ¿será lo mismo que el lenguaje? ¿O nos referiremos a lo mismo? No, Miss. No. ¿Por qué? No, Miss. ¿En qué se diferenciarán? Porque lenguajes son idiomas, Miss. O sea, hablo yo español, otros ingleses, es lenguaje, no. O sea, a mi parecer. No, ahí hay un error. El lenguaje no es el idioma.
¿Qué será el lenguaje, chicos? ¿O es lo mismo que comunicación? A ver, vamos a diferenciar. Cuando nosotros hablamos de lenguaje y de comunicación y de lengua, nos vamos a referir a términos diferentes. Uno, que comunicación es la interacción, la conversación, ¿cierto? Que yo tengo con una persona, ¿no? El diálogo, ¿ya? Entonces, dentro de ese acto comunicativo, yo estoy haciendo uso de la comunicación, digo, del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ser la intención comunicativa que tiene el hablante. Si yo me comunico con alguien, ¿me comunico con una intención o no? Sí. Sí, Miss, para poder conversar. Exacto. Yo siempre me comunico con una finalidad, con un objetivo. ¿Ya? Yo no me comunico por comunicar. Por ejemplo, si se encendió una casa cerca donde yo vivo, ¿con qué intención yo le informo ello a mi hermano, a mi hermana? Comunicando. No, ya sé que comunicando, pero ¿cuál es mi intención? En la Con forma que intención le de apagar el ayude. incendio, Lo que Miss. está pasando, Miss. Con la intención de informar y darle a conocer que hay un incendio de cerca a la casa, ¿cierto? Con esa intención de informar. Ahora, si yo, por ejemplo, me molesta que mi hijo o mi hija al levantarse no tienda la cama, ¿qué voy a hacer? Renegar. Ya, aparte de renegar, ¿qué hago? ¿Reniego y lo hago yo? Comunicarte, Miss. Llamarle la atención. Llamarle ¿Le la llamé? atención. ¿Le llamo la atención? Llamar la atención y ordenarle, Miss, Comunicarse y que lo haga. dialogar, Miss. Ahí alguien dijo, ordenar. ¿Qué hago? Si yo veo ello, yo no voy a agarrar y me voy a molestar y lo hago yo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a ordenar. Nar. Voy a ordenar. ¿Cierto? Voy a ordenar que tiene ¿sí? Con ese objetivo. Entonces, estoy haciendo uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque estoy buscando o manifestando en referente a un accionar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, entonces, vamos a definir. Hablamos que el lenguaje, ¿sí? Al nosotros referirnos al lenguaje, vamos a estar refiriéndonos, ¿sí? O teniendo en cuenta que el lenguaje es la facultad exclusiva que posee ¿quién? El ser humano y que va a estar compuesta por signos sonoros. ¿Por qué? Porque es el idioma, ¿no? Y articulados que sirven para comunicar, ¿sí? Que sirve para comunicarnos. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Facultad exclusiva que posee el ser humano. Asimismo, el lenguaje tiene 4 características fundamentales. Es universal, es racional, es innato y es biarticulado. ¿Por qué diremos que el lenguaje es universal, chicos? ¿Por qué creen que el lenguaje sea universal? Miss, porque tiene todos los idiomas. ¿Será porque tiene todos los idiomas? No confundamos, ¿eh?
El lenguaje no es el idioma, chicos. Les acabo de mencionar. ¿Qué es la intención que tiene el hablante al momento de comunicarse? ¿Qué es el idioma? El idioma es la lengua. ¿Ya? Yo aprendo un idioma, aprendo la lengua para poder manifestarlo. ¿A través de quién? A través del habla, haciendo uso del lenguaje en el cual puedo desarrollar un acto comunicativo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen que el lenguaje sea universal? Miss, porque Para comunicarnos entre todos, Miss. Ya se va acercando. todas las personas. Ya, a ver, nosotros vamos a decir que el lenguaje es universal. ¿Por qué? Porque todos a nivel mundial tenemos la facultad de poder comunicarnos. Todo ser humano tiene esa facultad de poder. Pero, Miss, ¿cómo se comunica el que no habla? A través de gestos. ¿Está usando el lenguaje? Sí, está usando un lenguaje. ¿Cierto? Entonces, es universal, ¿por qué? Porque todo ser humano posee esta facultad de poder comunicarse. Ahora, ¿por qué será racional? ¿Por qué será racional? Porque antes pensamos para comunicarnos. Exacto, es racional porque para comunicarnos, ¿qué hacemos? Hacemos uso de la razón, pensamos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Hace un momento yo les decía, si tu hijo no tiende la cama, me decían, mis reniego, me da cólera, pero ¿qué? ¿Te quedas renegando nada más? Piensas, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago ahora? ¿Le ordeno? Lo hago yo. Entonces piensas antes de comunicarte, antes de expresarlo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué será innato? ¿Por qué será innato, chicos? Miss, porque lo tenemos desde que nacemos. Exacto, porque todos tenemos, nacemos o ya tenemos esa facultad de poder comunicarnos. Ya desde la barriguita nosotros nos podemos comunicar, ¿o no? Sí, Miss. Sí, cierto, a través de las pataditas, cierto, de los antojos, ya nos estamos comunicando. Ya nos estamos comunicando, ¿no? Sí, Miss. Ya nos estamos comunicando, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, desde que nacemos ya nos comunicamos. Por eso decimos que el lenguaje es innato, porque todo hombre es inherente a ello. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Y es biarticulado. ¿Por qué será biarticulado? Es biarticulado, ¿por qué? Porque combinamos sonidos, ¿sí? Y escritura, ¿para qué, chicos? Para comunicarnos, emitir sonidos, ¿cierto? La unidad mínima de la palabra, ¿ya? Entonces, por eso es biarticulado, ¿sí? Entonces, es universal, porque lo hablamos a nivel mundial, es racional, ¿sí? Porque pensamos antes de comunicarnos, es innato y es biarticulado. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí todo claro referente al lenguaje. Entonces, recuerde,
El lenguaje es la intención que tiene el hablante al momento de comunicarse. ¿Con qué intención tú te comunicas? ¿Con qué finalidad? Ese es tu lenguaje, ¿ya? Tu lenguaje es ese. La intención que tú tienes al momento de comunicar. ¿Sí? La intención que tú tienes. Muy bien, seguimos. Ahora, cuando nosotros nos comunicamos con una sola intención, chicos, No, Miss. sino con muchas. Por ejemplo, como les decía hace un momento, ¿no? A los cuales se les va a determinar o se les conoce como los famosos o famosos funciones del lenguaje. Cada uno de nosotros nos vamos a comunicar con una intención de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? ¿Con qué intención? ¿Qué es lo que yo quiero lograr, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿con qué objetivo me comunico? Se les va a determinar las famosas funciones del lenguaje. Y habrá ¿cuántas funciones? ¿Qué serán las funciones del lenguaje? ¿O qué entendemos por las funciones del lenguaje? Porque siempre nos comunicamos mediante eso, de la lengua. Ya. A ver, nosotros hablamos de las funciones del lenguaje, ¿sí? A aquello que nos va a servir, ¿para qué? Cuando yo me comunico, yo transmito conocimientos, ¿sí? Transmito también, por ejemplo, cuando quiero solicitar alguna información, expresar alguna emoción, ¿cierto? Crear belleza, ¿sí? Vale decir que quien cumple esa función primordial, ¿quién es? El emisor. Es quien va a determinar la función que debe de cumplir el lenguaje, ¿no? El que inicia la conversación ya determina con qué objetivo o con qué finalidad se está comunicando, ¿ya? Entonces, dicho ello, van a existir 3 funciones básicas y que nosotros debemos de entender. Para conocerlas, ¿sí? Cómo utilizarlas conscientemente, ¿no? En una creación de lenguaje propio. Las 3 funciones básicas son la referencial, la apelativa y la expresiva. Esas son las 3 funciones del lenguaje que nosotros frecuentemente hacemos uso en nuestra vida cotidiana, ¿no? La función referencial, la función expresiva y la función apelativa. Son 3 funciones básicas que nosotros siempre hacemos uso. A ver, tenemos primero la función referencial. Por ejemplo, tenemos al profesor Ludwig von Pato, quien nos cuenta que esta función sirve ¿para qué? Para informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar, etcétera. Y que se encuentra preferentemente en informes, narraciones y descripciones. Normalmente, la función referencial va a ser o cumple la función de poder dar alguna información relevante, una noticia, ¿cierto? Por ejemplo, como les decía hace un momento, ¿no? Si hay un incendio, ¿sí? Si hay un incendio por donde yo vivo, ¿ya? Por donde yo vivo, y le quiero contar a mi hermana, ¿qué función estaré haciendo uso? Informando. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy comunicándome.
Le estoy informando, ¿cierto? Le estoy informando. Entonces, ¿qué función estoy haciendo uso? Estoy haciendo uso de la función. Referencial. De la función referencial. ¿Por qué? Porque estoy informando una noticia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿yo qué función estoy haciendo uso? La función referencial porque nos está informando. La función referencial también, ¿no? ¿Ya? Entonces, frecuentemente nosotros, ¿qué función más haremos uso? La función referencial, porque siempre o cotidianamente estamos informando, ¿ya? Ahora, ¿qué otra función tenemos? La función apelativa o la función conativa. Esta función, ¿sí? Va a ser fundamentalmente que nosotros los vamos a usar ¿dónde? En reglamentos, en recetas, cuando damos órdenes o pedimos algo o en textos dramáticos, ¿sí? En la que normalmente se pide, se entrega normas, se ordena, se sugiere o averigua, entre otras cosas. ¿No? Por ejemplo, hace un momento les daba el ejemplo del niño que no tendía su cama, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ¿qué función estoy haciendo uso cuando yo le digo tiende tu cama? Es una orden. Apelativo, Miss. Estoy haciendo uso de la función apelativa, ¿cierto? Estoy haciendo uso de la función apelativa. ¿Por qué? Porque le estoy dando una orden. ¿Ya? Le estoy brindando una orden. Entonces, la función apelativa, ¿sí? Cotidianamente, ¿sí? O mejor dicho, normalmente va a ser con el objetivo, ¿sí? Con el objetivo de manifestar o buscar una reacción del hablante, ¿no? Que cumpla con algo. Por ejemplo, si tú ves una receta y sigues al pie de la letra, tu objetivo o el objetivo de esa receta, ¿cuál es? ¿Cuál es el Informarme objetivo cómo de voy esa a tomar receta? los medicamentos. No, claro. De la receta de algún plato de comida, me faltó especificar. Seguir todas las pautas para que me salga bien. Exacto. Seguir las instrucciones. Seguir las instrucciones, ¿cierto? ¿El objetivo cuál es? Que tú elabores ese plato. Entonces, ¿la función apelativa es primordial? Sí, con el objetivo de buscar una acción que realice el hablante. ¿Ya? A ello se refiere. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, seguimos.
Muy bien, chicos, seguimos. Ahora, ¿qué expresión o qué es lo que le notan al pato Donald? Que está molesto. Enojado. Que está enojado, ¿cierto? Que se encuentra molesto. Está enojado. Entonces está expresando ¿qué cosa? Un Miento. un sentimiento. Entonces está haciendo uso de la función Iba. expresiva o emotiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la función expresiva o emotiva? Por ejemplo, nos dice, Donald está enojado y está haciendo uso de la función expresiva, el cual se manifiesta a través de emociones, de sentimientos, sensaciones y exalta hechos, ¿no? ¿Qué quiere decir con exaltar hechos? Que cuando, por ejemplo, yo tengo una situación desastrosa, no voy a estar tranquila, voy a manifestar un sentimiento de mucha algarabía, por ejemplo, no sé, estoy caminando y de pronto sucede un choque en mi delante, no me voy a quedar tranquila, ¿cierto? Voy a expresar un sentimiento, ¿cierto? De sorpresa o de tristeza, ¿cierto? Y siempre va a estar presente en las exclamaciones y textos poéticos, ¿ya? En las exclamaciones, ¿conocen los signos de exclamación, no? Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, los signos de exclamación, nosotros vamos a hacer uso para hacer uso de la función expresiva cuando lo quiero manifestar de forma escrita, ¿ya? De forma escrita. Y si es de forma verbal, ¿sí? O mejor dicho, de forma oral, lo voy a hacer, ¿sí? De forma o con mucho más énfasis de lo normal, ¿no? A ello se refiere. ¿Y habrá más funciones o son los únicos? Sí. A ver, ¿qué otra función hemos manifestado cuando damos una información, cuando expresamos un sentimiento o cuando ordenamos algo? ¿Qué otra función más tendremos que tener o qué acciones más, con qué finalidad más nosotros nos comunicamos? Con las señas. ¿Con qué otra Con intención los nos gestos. comunicamos? Con los gestos, Miss. ¿Cómo? Con las señas o gestos. Con los gestos, Miss. No. La pregunta es, ¿qué otra situación yo comunico? Ya di órdenes, ya expreso mis sentimientos y ya brindo información. ¿Con qué otra intención yo me comunico? Con enseñarlo, Miss. Disculpa, no te entendí, Yanina. Con enseñarlo. Ya, para enseñar puede ser gestos, no, ni Reinara ni Oliver. ¿Por qué? Porque yo cuando me comunico manifiesto gestos también. Si no, la pregunta es, ¿con qué otra intención? ¿Qué tipo de información yo doy a conocer también? Yo en mi vida diaria solamente doy órdenes, doy alguna información y expreso mis sentimientos, nada más. Con preguntas también, Miss.
A ver, Carlos, levantaste la mano. Para expresar mis emociones, Miss. Ya dimos esa función. O mejor dicho, ¿qué otras funciones creen que hay? Para apoyar a alguien. Exclamativa, Miss. Ya, cuando hago uso de la función exclamativa es cuando estoy expresando alguna emoción. Interrogativa, Miss. No. A ver, veo que no se recuerda. A ver, ¿qué otras funciones habrá? Vamos a tener una de las grandes funciones. Por ejemplo, acá dice, Donna le dice a Jessie, aló, ¿me escuchas? ¿Cierto? Y esa expresión frecuentemente nosotros realizamos, ¿cierto? ¿Para qué? Para buscar respuesta de la otra persona. Le llamo a mi amiga, por ejemplo, y quiero saber, y le estoy contando una anécdota tan interesante que mi amiga por un tiempo se queda callada. Entonces, ya no le escucho y yo le diré, aló, amiga, ¿me escuchas? ¿Cierto? Ella me dirá, sí, sí te estoy escuchando, estoy acá. Entonces, ahí, cuando yo hago ese tipo de expresiones, estoy haciendo uso de la función fática, ¿ya? La función fática se usa, ¿para qué? Para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, si se encuentra bien o no. Y el contacto entre los interlocutores, porque si no, no habría diálogo. Esa es la función fática, cuando yo busco respuesta de la otra persona, con el fin de alargar o terminar la conversación. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿son expresiones que nosotros hacemos o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Muy bien, seguimos. Entonces, una de las funciones es también la función fática. Luego tenemos la función poética. ¿A qué llamamos función poética? Se va a centrar en el mensaje mismo y va a ser cómo se va a organizar el texto. Mejor dicho, es cuando nosotros nos expresamos a través de poemas o textos líricos, mejor dicho, que estén llenos de belleza, pero también se usa en publicidad, ¿no? ¿Con el fin de qué? De buscar convencimiento hacia la persona. Por ejemplo, Mickey le está escribiendo bellas palabras a Minnie, ¿no? Expresando también sus sentimientos y embelleciendo el texto, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que observan aquí, Minnie? ¿Qué está haciendo? Dándoles una manzana. Ya, le está dando una manzana. ¿Qué más? A ver, observen bien la imagen. Mostrándoles una manzana. Están hablando de la manzana, como que estaría así dándole orden. Ya, ¿solamente observan a la manzana? ¿Qué más observan? También le están Felicidad. tocando su cabecita, ¿no? Ya, le está tocando la cabeza. Felicidad. Ya, felicidad. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? En clases, Miss. En el colegio, Miss, y le están felicitando a los alumnos. En un aula, en clase. ¿Y en qué clase creen que sea?
Está en una comunicación, Miss. Matemáticas. En el curso. Comunicación. Muy bien, está en el curso de comunicación, ¿ya? Entonces, ahí ella está enseñando aspectos de la lengua o del lenguaje, ¿ya? Se va a centrar en el código, en el idioma, en el análisis del idioma. En todo el área de comunicación, nosotros frecuentemente, ¿qué hacemos? Analizamos a profundidad, ¿qué cosa? El idioma, el lenguaje. Se reflexiona sobre ello. Pero, Miss, yo hablo sobre el emisor. Estoy hablando del idioma. Pero, Miss, estoy hablando sobre las funciones del lenguaje. Estoy hablando del idioma. ¿Qué quiere decir? Los elementos mínimos del idioma, ¿no? Donde explicamos un código o tenemos una clase de gramática u ortografía. Por ejemplo, ¿no? Ahorita, ¿qué función estamos haciendo uso? De comunicación. De comunicación. ¿Qué función estamos haciendo uso? Lingüística. Comunicación. Estamos haciendo uso de la función metalingüística. ¿Solamente de la función metalingüística? No. ¿Solo estamos haciendo uso de la función metalingüística? Miss, también sería función de fática. Ya, también. Vimos la primera función. ¿Qué función vimos? Referencial, Miss. La función Expresiva, Miss. referencial. Referencia. Función referencial fática y metalingüística. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos haciendo uso de las tres funciones, función referencial, función fática y función metalingüística, ¿sí? Son tres funciones primordiales que nosotros frecuentemente, pero la función metalingüística solamente lo hacemos uso cuando profundizamos la lengua, el idioma, mejor dicho, en los cursos de comunicación. Por ejemplo, Miss, entonces nunca más, no, a ver. Por ejemplo, tú terminas la clase del día de hoy y un familiar te pregunta, bueno, ¿qué hiciste de 7 a 8? Bueno, yo tuve la clase de comunicación. ¿Y qué es lo que aprendieron? Bueno, hemos aprendido sobre las funciones del lenguaje. Ahí, al tú comentar referente al tema que hemos desarrollado, ¿sí? Sí, que hemos desarrollado, estás haciendo uso de la función lingüística. Metalingüística, ¿ya? Solo ahí. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué otra función? La función heurística. ¿Qué es la función heurística? Cuando realizamos, ¿sí? Como también la conocemos como función aparte. ¿Por qué? Porque es la que permite la búsqueda de información necesaria y va a estar presente en encuestas, cuestionarios y entrevistas. Para nosotros va a formar parte de la función apelativa, ¿sí?
Y acá tenemos un cuadrito, ¿no? Donde se define como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Tenemos la función referencial, la función apelativa, la función fática, la función poética y la función metalingüística. Por ejemplo, la función referencial se refiere a los del propio hablante y se manifiesta en admirativas, enunciativas y de mayor entonación, y su intención va a ser expresar sentimientos. Luego tengo la función apelativa, donde se refiere al oyente y se manifiesta en imperativa y tiene mayor entonación, donde su intención, ¿cuál va a ser? Hacer que actúe la otra persona. Luego tengo la función fática, donde se va a referir al canal de la comunicación, ¿no? Si funciona o no. Se manifiesta en interrogaciones, en repeticiones y frases hechas, donde su intención, ¿cuál es? Abrir, cerrar o mantener la conversación. Ese es el objetivo de la función fática o de cortar. ¿Sí? Luego tenemos la función poética, donde se va a referir a el propio mensaje y se manifiesta en el estilo de figuras, ¿no? Su intención, ¿cuál va a ser? Causar extrañeza, ¿sí? Hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje cotidiano. Y luego tenemos a la función metalingüística, el cual se refiere o incide sobre el mismo lenguaje y se manifiesta en definiciones o aclaraciones. Su intención, ¿cuál va a ser? El de compartir mejor el código. Esa es su intención. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Le pueden tomar captura al cuadrito para que ustedes lo puedan diferenciar mucho mejor. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quizás no se haya entendido? Chicos. Todo claro, Miss. Muy bien, entonces, como todo ha quedado claro, vamos a desarrollar esta actividad. Solamente les voy a dar 4 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar. Tienen la oración, la frase, ustedes van a determinar qué función del lenguaje se está haciendo uso ahí. Y a medida que van terminando, me van alzando su manito para que puedan participar y registrar asistencia, ¿ya? Con los 7 primeros que levantan, empezamos.
¿Qué pasó con el audio? Señorita, una pregunta, ¿eso cómo se puede resolver? ¿Por celular se puede o por laptop especialmente? Una computadora. Carlos, disculpa, no te escuché. O sea, ese problema se puede resolver por celular o por laptop especialmente. No, donde ustedes están conectados. Lo pueden tomar captura y lo desarrollan en su propio celular. Mi disculpa, no le vamos a dar cada uno la respuesta como a la anterior clase que la profesora preguntaba y cada uno levantaba la mano. Por eso les he dicho, en medida que van terminando, van levantando su manito y a los 7 primeros, con los 7 primeros empiezo yo la participación. Por eso la idea es que todos lo desarrollen, por eso les he dado 4 minutos, ustedes lo desarrollan y a medida que van terminando, van levantando su manito y yo voy a ir llamando a todos los que han levantado su manito. No. Muy bien, a ver, empezamos. Tengo solamente a 3 que han levantado la mano y con ellos trabajo. A ver, Ingrid Jara Palomino. ¿Puedes activar tu audio? Ingrid. Ingrid, a ver, me dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué función de lenguaje se está haciendo uso ahí? ¿Referencial, Miss? ¿Cómo? ¿Referencial? ¿Referencial? ¿Está dando una información? ¿Qué está manifestando? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué función? A ver, ¿quién le ayuda a Ingrid? Muy bien, Tracy. Aquí por el chat también pueden participar. Tracy nos dice poética. Excelente. Causa extrañeza. Muy bien. Siguiente. A ver, ¿quién más levantó su mano? A ver,
Susana Karim. Miss, la segunda, la respuesta es fática. Fática, ¿cierto? Porque está buscando respuesta. Muy bien. A ver, siguiente, Rainara da Costa. Rainara. Rainara. A ver, Rainara tiene problemas, me parece. Dianet Maquera. Miss, función referencial, la número 3. A ver, dice, en la puerta del banco pusieron un cartel que dice, no hay atención. Muy bien, función referencial porque está informando. Muy bien, Dianet. Susana Karim. Muy bien, Susana. Y en la número 4 es poética la respuesta, función poética. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Muy bien, función poética. Muy bien, siguiente dice, ¡ay, qué dolor de cabeza! Expresiva. Función expresiva. Muy bien, función expresiva. Hijita, por favor, compra pan. Función apelativa. Apelativa, Miss. Función apelativa. ¿Trajiste mi ropa? ¿Trajiste mi ropa? Fática, Miss. ¿Será fática? ¿Recuerdan la definición de la función apelativa? Deiner. Apelativa. Apelativa. Metalingüística. Porque recuerden que la función apelativa no solamente da órdenes, ¿ya? También petición. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahí? No, ninguna. ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender referente a este tema. Recuerden, las funciones del lenguaje, o mejor dicho, el lenguaje, es la intención que todo hablante tiene cuando se comunica. ¿Sí? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.